Hay un secreto que el Pentágono lleva años intentando ocultar y que cambia todo lo que crees saber sobre quién domina el mundo. Los militares americanos simularon una guerra contra China. Gastaron millones de dólares, reunieron a sus mejores generales, construyeron la simulación más sofisticada de su historia, y cuando terminó, cuando los resultados aparecieron en pantalla, hubo silencio total en la sala. Sin debate, sin preguntas, sin análisis, solo silencio. Porque lo que acababan de ver era demasiado grave para pronunciarlo en voz alta. Estados Unidos había perdido. No después de meses de guerra. No en una batalla reñida. Había perdido en días. Y desde ese momento, nada en la estrategia militar americana ha vuelto a ser lo mismo. Ese resultado nunca debía salir de esa sala. Está clasificado, bajo llave, protegido por los mismos candados que guardan los planes nucleares americanos. Pero los secretos filtran. Siempre lo hacen. Y lo que ha ido saliendo a través de participantes anónimos, informes parcialmente desclasificados y analistas con acceso privilegiado pinta un escenario que ningún político occidental se ha atrevido a explicarte con esta claridad. La ventana en la que Estados Unidos puede ganar una guerra contra China en el Pacífico se está cerrando. Y según algunos de esos documentos, puede que ya se haya cerrado para ciertos escenarios. ¿Cómo es posible que el ejército más poderoso de la historia humana haya llegado a esta situación? ¿Qué vieron exactamente esos generales en esa sala que los dejó mudos? ¿Y cuánto tiempo queda antes de que una simulación se convierta en algo real? No cambies de vídeo. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos es la historia más importante que este canal ha contado jamás. Y una vez que la sepas, no podrás dejar de ver el mundo de la misma manera. Para entender por qué el resultado de ese Vargamé fue tan devastador, primero hay que entender algo que la mayoría de los análisis populares ignoran. Una guerra entre Estados Unidos y China no se parecería a ningún conflicto que el ejército americano haya librado desde 1945. No sería como Corea, ni como Vietnam, ni como Irak, ni como Afganistán. Sería la primera guerra de la historia entre dos potencias con misiles de precisión avanzados, capacidades de guerra cibernética de primer nivel, satélites militares en órbita y armas nucleares listas desde el primer minuto, combatiendo en el teatro de operaciones marítimo más complejo del planeta. Todo lo que el ejército americano sabe hacer bien, proyectar poder, establecer superioridad aérea, dominar los mares, funciona contra adversarios tecnológicamente inferiores. China no lo es. Durante 28 años, exactamente desde la humillación del estrecho de Taiwán en 1996, cuando los portaaviones americanos se pasearon por sus aguas sin que pudiera hacer nada, China ha estudiado con obsesión milimétrica cuáles son los puntos débiles del sistema militar americano. No para ganar una guerra larga y global contra Estados Unidos, eso China sabe que no puede hacerlo, sino para algo mucho más específico y mucho más alcanzable. Hacer que el coste de intervenir en defensa de Taiwán sea tan alto, tan inmediato y tan devastador que Washington calcule que no vale la pena. Esa estrategia tiene un nombre en la jerga militar, Anti-Access/Area Denial. Y lo que significa en términos prácticos es que China ha construido una burbuja de fuego alrededor del Pacífico Occidental que en determinados escenarios haría extremadamente difícil que los portaaviones americanos pudieran llegar a Taiwán a tiempo. El escenario que los generales americanos temen más no es el de una guerra larga en la que Estados Unidos puede movilizar su enorme potencial industrial y tecnológico. Es el escenario contrario, una guerra corta, brutal y decidida en los primeros días, antes de que Washington pueda reaccionar, antes de que los aliados puedan movilizarse, antes de que el Congreso pueda debatir. Un golpe tan rápido y tan demoledor que cuando el mundo se despertara al día siguiente, Taiwán ya habría caído y la pregunta ya no sería cómo defender la isla, sino si vale la pena intentar recuperarla a cualquier coste. La geografía de este conflicto potencial es el primer factor que hay que entender, porque lo cambia todo. El estrecho de Taiwán mide apenas 180 kilómetros en su punto más estrecho, menos que la distancia de Madrid a Valencia. Desde la costa continental china, el ejército puede concentrar una densidad de fuego absolutamente abrumadora sobre cualquier fuerza que intente operar en esas aguas. Los misiles de crucero chinos llegan a Taiwán en menos de 10 minutos desde el lanzamiento. Los misiles balísticos más modernos tardan incluso menos. Y desde esas distancias tan cortas, China puede lanzar simultáneamente más proyectiles de los que cualquier sistema de defensa antimisiles conocido puede interceptar. Pero la geografía no es solo el estrecho. Existe una cadena de islas que los militares americanos llaman la primera cadena de islas, que se extiende desde Japón en el norte, pasa por las Ryukyu,
Atraviesa Taiwán en el centro y continúa por las Filipinas hasta Borneo. Esta cadena es la línea divisoria entre el Pacífico Occidental, que China considera su zona de influencia natural, y el Pacífico Abierto, donde la Marina americana opera con libertad prácticamente total. Taiwán no es solo una isla. Es el eslabón central de esa cadena, el punto sin el cual toda la arquitectura estratégica americana en el Pacífico pierde coherencia. Por eso China la quiere. Y por eso Estados Unidos no puede permitir que la pierda. El tercer elemento de contexto es el tiempo, y es el más perturbador de los tres. En 2001, el presupuesto de defensa chino era el 6% del americano. En 2024, es aproximadamente el 35% en términos nominales, pero mucho más en términos de poder adquisitivo real, porque en China todo cuesta menos. Y lo más importante no es el tamaño del presupuesto, sino en que lo gasta. No en bases en 180 países como hace Estados Unidos, no en operaciones globales de mantenimiento de paz, sino exclusivamente en misiles, submarinos y sistemas diseñados para ser usados en un único teatro de operaciones específico. China ha construido el ejército más especializado del mundo para librar una guerra concreta en un lugar concreto. Y eso cambia todos los cálculos. Volvamos al Vargame filtrado de 2020. Lo que ocurrió en esa sala, según los detalles que han trascendido, fue lo siguiente. El bando chino de la simulación ejecutó exactamente el tipo de apertura rápida y devastadora que los analistas llevan años describiendo en documentos clasificados. Primero llegó el ciberataque, horas antes de que se disparara el primer misil físico, apagando los sistemas de comunicación americanos en el Pacífico, cegando los satélites de vigilancia, interrumpiendo los canales de mando y control entre las bases de Okinawa, Guam y Hawái. Luego llegaron los misiles balísticos sobre las bases aéreas de Guam, destruyendo en tierra los bombarderos que habrían sido esenciales para la respuesta. Y antes de que el sistema americano pudiera reorganizarse y reaccionar de forma coherente, la ventana de intervención efectiva ya había cerrado. El arma que más alarma ha generado en los círculos navales occidentales es el DF-21D, conocido informalmente como el asesino de portaaviones. Es el primer misil balístico antibuque de la historia, diseñado específicamente para atacar navíos en movimiento en alta mar desde tierra continental, con un alcance de 1.500 kilómetros y una cabeza maniobrable en la fase final que puede corregir su trayectoria para seguir a un portaaviones que cambia de curso. Su velocidad terminal hace prácticamente imposible su interceptación con los sistemas disponibles actualmente. Nadie sabe con absoluta certeza si funciona exactamente como China afirma, porque nunca ha sido probado en condiciones de combate real. Pero ningún comandante naval americano puede permitirse asumir que no funciona, lo que significa que el solo hecho de su existencia ya ha cambiado la forma en que los portaaviones americanos operan en el Pacífico. A esta amenaza aérea hay que añadir la submarina. La flota de submarinos del Ejército Popular de Liberación ha crecido y mejorado dramáticamente en los últimos 15 años. Los submarinos de propulsión diésel eléctrica más modernos, los tipo 039A, son considerados extremadamente difíciles de detectar en aguas costeras. En un conflicto real, decenas de estos submarinos estarían posicionados en silencio en las aproximaciones al estrecho semanas antes del inicio de las hostilidades, esperando a los grupos de portaaviones americanos que inevitablemente se moverían hacia la zona. La combinación de misiles antibuque desde tierra, desde el aire y desde submarinos crea lo que los analistas navales describen como una zona de negación de área de una densidad sin precedentes en la historia de la guerra naval moderna. Aquí es donde la historia da el giro que nadie espera. Porque todo lo descrito hasta ahora asume que el conflicto sería exclusivamente convencional, que ambos bandos mantendrían una contención deliberada y nunca cruzarían la línea que convierte una guerra ordinaria en una guerra nuclear. Pero esa línea, entre dos potencias con miles de ojivas nucleares cada una, nunca es perfectamente clara. Si los misiles chinos hundieran un portaaviones americano con 5.000 marineros a bordo, ¿cuál sería la respuesta de Washington? ¿Se limitaría a ataques convencionales sobre instalaciones militares chinas en tierra? ¿O el nivel de las bajas y el daño a la credibilidad americana generaría una presión política irresistible hacia una escalada que nadie quería pero que nadie sabe cómo detener? Y desde el otro lado, si los ataques americanos comenzaran a destruir sistemáticamente las capacidades militares chinas y a amenazar la supervivencia del Partido Comunista, ¿cuándo decidiría Pekín que el umbral nuclear ha sido cruzado? Esa es la pregunta que ningún Vargame puede responder con certeza, porque depende de decisiones humanas tomadas bajo una presión extrema en tiempo real. Y el hecho de que nadie pueda responderla con certeza es,
Según prácticamente todos los expertos en disuasión nuclear, el factor más peligroso de toda esta ecuación. No la cantidad de misiles, no el número de portaaviones, sino la incertidumbre sobre dónde está exactamente la línea roja que ninguno de los dos bandos quiere cruzar, pero que ninguno de los dos puede garantizar que no cruzará. La segunda complicación inesperada es el papel de los aliados. En todos los modelos de simulación, el factor que más decisivamente inclina la balanza a favor de Estados Unidos en un conflicto prolongado no es el número de portaaviones ni la cantidad de misiles de largo alcance. Es Japón. Las bases americanas en Okinawa y en el territorio japonés continental son absolutamente indispensables para cualquier operación de defensa de Taiwán. Sin acceso a esas bases, la cadena logística americana en el Pacífico se rompe de forma irreparable. Pero la participación japonesa no está garantizada automáticamente. Japón tiene su propia constitución, su propio debate político interno sobre el pacifismo, y sus propios cálculos sobre el riesgo de convertirse en blanco de misiles chinos si entra en el conflicto. La decisión de Tokio en las primeras horas de una crisis podría ser el factor más determinante de todo el conflicto, más que cualquier sistema de armas que ninguno de los dos bandos haya desplegado. Estados Unidos no ha ignorado estas vulnerabilidades. Lleva años trabajando en respuestas concretas, aunque cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. El primer cambio estratégico es la dispersión. En lugar de concentrar cientos de aviones en unas pocas bases enormes y fácilmente destruibles, el nuevo modelo distribuye las aeronaves en docenas de pistas más pequeñas en Japón, Filipinas, Palau y las Marianas, obligando a China a gastar muchos más misiles para neutralizar la misma capacidad aérea. Es una solución inteligente, pero requiere una logística enormemente más compleja y una coordinación que en los primeros caóticos minutos de un conflicto puede fallar. El segundo cambio son los misiles terrestres de largo alcance. Cuando Estados Unidos se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias en 2019, abrió la puerta a desplegar misiles Tomahawk lanzados desde tierra en las islas de la primera cadena, creando una amenaza directa para las concentraciones de fuerzas chinas en tierra que antes no existía. En 2023, durante ejercicios en Filipinas, el ejército americano desplegó públicamente por primera vez lanzadores Tomahawk terrestres en territorio filipino, enviando un mensaje calculado a Pekín. La respuesta china fue de irritación visible, lo cual confirmó que el mensaje había llegado con claridad. El tercer elemento, y posiblemente el más transformador, fue la decisión japonesa de 2022 de duplicar su presupuesto de defensa. Adquirir misiles de crucero de largo alcance con capacidad de ataque contra bases enemigas y adoptar explícitamente una doctrina que por primera vez desde 1945 contempla la posibilidad de golpear primero si el ataque es inminente. Ese Japón, el de 2024, es un aliado cualitativamente diferente al de cualquier crisis anterior en el Pacífico. Y esa diferencia, más que cualquier sistema de armas americano, es lo que más ha complicado los cálculos estratégicos chinos en los últimos 2 años. En 2023, el almirante John Aquilino, comandante del Mando Indo-Pacífico americano, declaró ante el Congreso que el riesgo de conflicto armado entre Estados Unidos y China era el más alto en décadas. No lo dijo para conseguir más presupuesto, aunque eso siempre ayuda. Lo dijo porque los mismos análisis que acabas de escuchar, los bargames con resultados perturbadores, los patrones de modernización militar china, la ventana de tiempo que se está cerrando, son los que aterrizan en su mesa cada mañana en forma de informes clasificados que nosotros nunca veremos. Lo que hace esta situación genuinamente diferente de todas las grandes crisis de la Guerra Fría es la ausencia de la arquitectura de comunicación que en aquel entonces evitó lo peor. En la crisis de los misiles de Cuba en 1962, había una línea directa entre Moscú y Washington. Había décadas de protocolos de crisis desarrollados entre las dos superpotencias, había una comprensión mutua imperfecta pero funcional de cómo interpretar las señales del otro bando. Entre Estados Unidos y China en 2024, esa arquitectura existe de forma rudimentaria. Los canales militares directos son limitados, la comprensión mutua de cómo el otro lado interpretaría un movimiento de buques de guerra en una crisis es imperfecta, y el margen de error antes de que un malentendido se convierta en escalada es más estrecho de lo que ninguno de los dos bandos querría admitir públicamente. Y sin embargo, hay una razón para pensar que la guerra no es inevitable, y esa razón es la misma que ha evitado el apocalipsis entre potencias nucleares durante 80 años. Ambos lados saben que el coste sería catastrófico para los dos. China sabe que una guerra cerraría los mercados occidentales a sus exportaciones en el momento más delicado de su economía.
Estados Unidos sabe que las bajas de las primeras horas serían de una escala que la sociedad americana no ha conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y los dos saben que detrás de cada misil convencional y cada ciberataque están los arsenales nucleares que garantizan que ninguna victoria inicial puede ser definitiva sin el riesgo de un final que haría irrelevante quien ganó la primera batalla. La pregunta que los Vargames no pueden responder, la que los generales de ambos bandos llevan años debatiendo en documentos que nunca saldrán a la luz, es la más simple y la más terrible de todas. En el momento exacto en que la crisis llegue a su punto más alto, cuando los líderes de los dos países más poderosos de la historia estén mirando el precipicio directamente a los ojos, ¿qué decidirán? En el próximo vídeo vamos a responder exactamente esa pregunta, hora a hora y decisión a decisión, siguiendo el escenario más probable de cómo comenzaría, cómo escalaría y cómo podría terminar la crisis que nadie quiere pero que todos los modelos sugieren que podría llegar.